Buenos días. Son las 12:04. Estaba meditando, acabamos de ir llegando y creo que gloria a Dios que nos da la oportunidad de predicar su palabra para decirte que Dios es bueno y cuando Dios tiene el control, Él obra con cosas maravillosas. Hoy pasó un hecho que dice que no hay nada oculto para Dios. Y mientras salía y regresé aquí a mi casa, pasaron cosas maravillosas. Dice que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra y que Dios, cuando establece su tiempo de alegría y paz de nosotros, pues nos muestra su poder. Te habla tu pastor y profeta Liliana Lisa Salamanca, hoy creyéndole a Dios que nuestra mesa está llena de bien y de misericordia. El Salmo 23 es una bendición para nosotros y comenzamos en este tiempo dándole la gloria a Dios, creyendo que las victorias de nuestra vida son sorprendentes. Hay que decir que darle la gloria a Dios y que todo lo que haces es para bien, para salvación. Hoy me quedo maravillada de que dice que nosotros no sabemos, Dios muestra cosas, pero nosotros no sabemos hasta el momento en que llega de entenderlas, ¿sabes? Hoy entendí mientras salí y oraba con unas jóvenes que tenían un proceso de escrituras. Yo llegué porque, pues, una doctora amiga, y llegué a una cita con ella, odontológica, y qué bonito saber que esas personas derraman un corazón bonito. Y cuando estaba hablando con ella, ¿cómo va? Y me dice, no, hay con el proceso. ¿Cuál, doctora? No, el de las escrituras, el de esto, aquello. Y yo dije, pero usted, ¿por qué no aprovechan hoy que estamos del Señor haciendo liberación de cartas, dando cartas de liberación para que este proceso salga afuera? Ustedes, sí. Y no es raro que Dios me haya traído precisamente aquí hoy, yo que tengo un rato que no la veía, y usted que, ella me ha llamado me ha dicho, ven varias veces, pero yo hoy decidí, ayer, de sacar la cita y me la dio hoy. Bueno, mirando que en esa oración nosotros oramos el capítulo 9 de Esther. Y lo oramos y fue tan poderoso que cuando terminamos a las 6 de la tarde, la llama su abogado, envíame estos papeles que me tiene. Entonces digo, doctor, entonces ella comenzó a hablar, comenzamos a leer la fiesta del Purim. Y yo creo que el Purim nuestro, pero yo la llevé hacia Jesucristo, hacia Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Que nosotros tenemos, dice que en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y dice, descansaron de sus enemigos. Estamos hablando de la fiesta del Purim. Amén. Dice, de sus enemigos mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Hay cosas que nosotros no podemos tocar cuando hay victoria, cuando tenemos la orden del Señor. Habíamos leído el capítulo 9 del artículo 1 en el mes 10º, el mes 13, pero estamos mirando que es una orden que continúa, que tú tienes que seguir peleando esta batalla, y dice que la batalla es hasta el día 15 como hoy, ¿sí? Vamos a festejar hasta hoy, pero también hay gente lejana que no sabe cómo defenderse y no sabe que ha llegado un edicto de liberación y de que hay fiesta porque el enemigo ha sido vencido, que el enemigo que preparó la horca, que tuvo pensamientos malvados contra el pueblo, había sido ahorcado. Pero también la reina, en el capítulo 9, que dice, los judíos destruyen a sus enemigos. Amén. Yo entonces comencé a leerles a ellos, a hablarles de esta historia, que el Señor reversa los planes y maquinaciones del adversario contra nosotros. Y ellas leían y miraba que comenzaba a darle como una paz mientras leíamos,
Y dice que el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Te das cuenta que es un pueblo que aborrece. Por eso hay personas que aborrecen, te aborrecen. No es porque seas tú, es porque tú eres pueblo santo, escogido. A veces Dios ha depositado algo en nosotros y no lo sabemos. Eso le decía yo, a veces no sabemos, pero el enemigo sí. Por lo tanto, estén preparándose leyendo Biblia, porque la única que puede llenarnos nosotros de esa espada y tenerla afilada es la palabra. Y le continué leyendo a ellas, y entonces ellas decían, amén. Y comenzamos a mirar que ellas tienen un edicto, amén. Pero había algo. Dice que habían muerto también los hijos, pero había que exponerlo a la luz pública, a la palestra pública. La horca que preparó su papá fue expuesto en vergüenza, pero los hijos, los amigos y todos los que entraron en esa obra para derribar a un pueblo de Dios y matarlo, no solamente se trataba de Susa, se trataba de un continente, afectaba Mediterráneo, al frente Grecia y todas esas partes, Turquía, toda la parte que había conquistado hasta Egipto, la India hasta Egipto. O sea, era un gran, había mucho pueblo casi toda la tierra que habían conquistado, pero no sabían de esto. Y tenían que moverse. ¿Para qué? Para que comenzaran a celebrar. ¿Y cómo celebrar? Porque cuando tú te alegras y tú celebras, entonces está dando la victoria. Amén. Celebremos que no es celebrar sino que Dios nos dio la victoria, que Dios, que lo que estaba oculto salió afuera, pero que Dios, que estaba dentro de todo este plan, estaba por su pueblo, está con su pueblo siempre, porque Dios es juez justo, Dios conoce nuestro corazón. Así le estaba hablando yo a ellas. Amén. Y dice entonces que todas las personas que eran príncipes de las provincias, zápatras, capitanes, oficiales del rey, apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. O sea, el temor de Mardoqueo, ¿por qué? Porque ya tenía la autoridad, ya tenía el anillo, la ropa, y estaba ya o sea, después del rey venía Mardoqueo, estaba la reina, pero después del rey Mardoqueo. Estamos mirando que todo lo que sucede aquí es que aunque no vemos a Dios, en Dios está orando por su pueblo. Dios siempre va a orar por unos pequeños, aunque esté en tierra lejana, aunque ese pequeño esté en conflicto y no sepa qué hacer. Dios está siempre con nosotros. Y cuando yo las vi a ella, dijo, no es casualidad que me ha traído hoy, porque Dios está con nosotros. Amén. No piense que ustedes van a hacer nada, ni abogados. Es esta oración y confianza en Dios, que Dios nos ha dado la victoria, que todo lo oculto, las personas, los maquinadores, los que tienen plan perverso, pensamientos malvados, hoy son derribados, como fueron matados o muertos los enemigos de los judíos. Amén. Amén. La destrucción de sus enemigos. Y los judíos hicieron como quisieron. Y yo sé que hoy el Señor hizo algo tremendamente grande, porque dice que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra que no haya ser manifestado. Amén. Entonces comienza a hablar que en la capital pasó esto. Amén. Pero también habla que habían los judíos, dice que en Susa ellos mataron. Entonces a Parsandá, Dalfón, Aspata, Porata, Dalía, Aridata, Parmasha, Arisai, Aridai y Baisata, los 10 hijos de Amán. Esa es la lista. No sé, me acordé mientras venía el camino, iba la lista. Yo salí, pero no entendía. Y Dios me había pedido una lista. Y yo me acuerdo que el día que comenzó a dar, yo dije, Señor, hice una carta. Señor, tú has escuchado, tú lo has visto todo. Porque hay muchas personas que tú puedes saber que lo hacen, pero los ocultos que tú no conoces, Dios los conoce. Y entonces todo esto que estaban reunidos, también los mataron. Porque dice, a 10 hijos de Amán, hijos de Armadecta, enemigos de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Hay enemigos que Dios se encargará también de poner gente que sean muertos. ¿Por qué? Porque muere el Padre, pero también mueren los propósitos de ellos, de maldad. Amén. Aquellos que también se confabulan, que apoyan una causa de maldad. Amén. Amén. Entonces,
siempre que tenía a Esther, pues dice, amó a Esther. ¿Por qué? Era tanto su amor porque vio que Esther y sus tíos le ayudaron, lo salvaron la vida, vieron el corazón de este pueblo. Pero también el rey herido, sabiendo que había sido usado, el rey sabía que había sido manipulado, sabía que tenía que hacer algo y él todo se lo concedía a su reina, todo lo que le pedía. Él siempre que hablaba con su reina, él decía que no podía detener ese edicto, pero había un decreto, y ese decreto nuevo era el que teníamos y tenemos tú y yo en la mano. Yo te voy a explicar ese decreto que tenemos tú y yo en la mano, expuesto en la cruz. Amén. Se llama el decreto del que hizo el Señor para nosotros, para quitar todas las actas que nos eran contrarias y las expuso y nos dio la victoria. Amén. Amén. Y dice entonces lo que el rey veía el reporte. Y él dice, ¿qué habrán hecho las otras provincias del rey? ¿Qué habrán hecho las otras? Porque estamos hablando de un lugar de la capital, pero ¿y los otros? Yo cuando salí, digamos que este territorio mío es Susa, pero hay otros que necesitaban una buena noticia. Y una buena noticia que los condujera al propósito, y es de liberación, de salvación en Cristo Jesús. Dice, ¿qué habrán hecho en las otras provincias del rey? Están mirando, meditando, y los otros, ¿qué han hecho esto? ¿Qué habrán hecho los demás? Y entonces se dice, y eso es Dios siempre. Dios usará instrumentos para salvar siempre a su pueblo. ¿Por qué? Porque estaba en la capital, pero las otras provincias, Judá era una provincia. Acuérdate que estamos pensando en naciones, pero todo lo que él había conquistado eran provincias de él. O sea, eran naciones, provincias. Y ahí estaba todo el pueblo de Dios. Como hoy está todo el pueblo. Y la buena noticia se llama Cristo. Pero sigamos con la palabra. ¿Cuál es tu petición y te será concedida? Él iba ante ella y siempre quería darle de sus dones. Quería darle. ¿Por qué? Porque era la mano de Dios. Y la gracia y el favor de Dios estaba sobre ella. El cetro estaba extendido. Y había llegado una paz completa. Amén. A un pueblo de Dios. Y entonces necesitaba ser extendido a los otros pueblos esa buena nueva. Amén. Y entonces Esther respondió, si place, o qué más es tu demanda, y será ella. Le pidió petición y demanda. Amén. Y digamos que ya esto viene siendo como el día 14. Amén. Un día como ayer. Amén. Y venía esta noticia para ese día para que celebrasen. Amén. Y dice, si place al rey, concédame también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y dirás, pero Esther, ¿por qué hizo eso? Muestra maldad. No. Es que los enemigos del pueblo de Dios siempre, siempre serán avergonzados. Siempre, siempre serán avergonzados y serán expuestos a la luz pública. Así como ellos exponían y estaban exponiendo los hijos de Dios, la reversión del decreto fue que ahora eso les ocurriría a ella. El deseo que tenían contra el pueblo se cumpliría era contra ellos, caería sobre su propia coronilla. Amén. Y entonces dice aquí, ella pidió que los 10 hijos de Amán fueran colgados, o sea, expuestos, no solamente muertos, ya estaban muertos, pero ahora estaban levantando ante toda la ciudad, que esas máscaras y todo eso habían caído y habían sido avergonzados porque habían planeado mal contra un pueblo de Dios, exterminio en naciones de un pueblo de Dios. Siempre que pienses que en este capítulo estamos hablando de naciones, y que eran provincias, y que había un decreto de matarlo. Pero Dios siempre guardará y cuidará a su pueblo, porque somos pueblo de Dios Altísimo en Cristo Jesús. Amén. Pero entonces decía, ¿qué más tu demanda? Y será hecha. Y será hecho. Y será hecho. En el nombre de Jesús. Y hoy, hermanos, no vas a creer. Yo no sabía planes, pero cuando hoy llego y me entero,
de que habían pasado cosas, de mesas. Dios me había mostrado, pero yo no entendía. Pero hoy entendí cuando regresé. Por eso cuando fui, llevé buenas nuevas de salvación. Cuando leí esto con ellas, también cuando tú oras y oras por otros, Dios también va rompiendo y haciendo que lo oculto salga a la luz. Aunque tú no lo sepas, Dios nada le es oculto. Y Dios también pone en palestra pública y expone y avergüenza a aquellos que tienen planes contra ti, contra mí. Amén. Entonces ella dijo, sí, yo los quiero muertos, pero también los quiero expuestos. Porque dice, ella está actuando conforme el pensamiento que él tenía, era una horca para Mardoqueo, a Amán, y exponerlo. Pero también matar al pueblo. Y ella dijo, lo del pueblo, los dio también expuesto. Amén. Ella actuó como una reina del lugar donde estaba. Amén. Y mandó el rey que se hiciese. ¿Qué quiere decir esta parte? Cuando se expone, cuando dice que se levantan, cuando que hagan conforme a la ley de hoy, conforme a la ley de hoy. ¿Qué está diciendo? Que se aplique la ley de Media. Esa ley que está aquí en Persia, en Media, se le aplique también a los muertos, pero también arriba expuestos, avergonzados. ¿Sí? Y eso es lo que hace Dios cuando hay algo, un plan. Dios avergüenza y los expone ante los demás. Amén. Y esto dice, la ley de hoy, ya se completa. Amén. ¿Por qué? Porque la única forma de decirle a los enemigos del pueblo de Dios que estaban expuestos bajo una mano más poderosa y que tenía la gracia y favor del rey y que ese pueblo había sido favorecido por Dios y que este rey que estaba Dios usándolo por medio de Esther era el pueblo de Dios. Amén. Y dice, y mandó el rey que se hiciese, así se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. No toquemos, ¿qué pasa con esto que estoy diciendo? Que nosotros no podemos hacer las cosas de nosotros. Podemos actuar, pero no podemos querer lo que ellos tienen, sino esto aquí se mostró fue el poder de Dios. Dice, no tocaron sus bienes. Pedimos, Señor, que todo lo que no sea de nosotros sea destruido y que nada de lo que venga a contaminarnos se acerque a nosotros. Nos cubrimos con la sangre del Cordero inmolado en el nombre de Jesús. Amén. Y dice entonces, en cuanto a los otros judíos, ¿quiénes son los otros judíos que estaban en las provincias del rey? También se juntaron y se pusieron en defensa de su vida. Hoy, todavía tú y yo tenemos que estar en defensa, alegrando como Nehemías, construyendo, leyendo la palabra, pero con la espada en la mano. Amén. Gozándonos en el Señor de que nos ha dado un poder y un derecho y su espada es nuestra defensa. Amén. Dice, pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Señor, hoy te pedimos, Señor, que lo que no sea nosotros, no nos sea dado. Que solo, Señor, tu paz y tu bien y tu misericordia esté con nosotros, que eso es suficiente, Señor. Habitar en tu presencia todos los días de nuestra vida y contemplar tu hermosura e inquirir en tu santo templo. Entonces, esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo, y luego hicieron un banquete de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa, comienza a hablar aquí que hablan del 13, 14, pero también dice, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día del banquete de regocijo. Hoy 15 de Adar, hoy les explicaba, pero no entendemos esto. Yo digo, no entiendas esto, entiende que esto es algo que debemos celebrarlo, pero estamos aquí para recordarte que en los casos y en las cosas donde somos indefensos de injusticia, Dios siempre tiene un plan, y cuando somos de Dios y tenemos a Dios, el plan de Dios se cumple. Amén. Y entonces yo le hablé, entonces como yo dije, no mires el Purim como esto, sino que celebra que pasó algo más hermoso, que pasó algo hermoso. Dice que los enviaron a que reposaron, dice que hicieron el día 14 del mismo, lo hicieron día del banquete y de alegría. Pero había otros que estaban lejos. Yo puedo saber de esto, pero hay otros que están lejos. Hay otros que están en lugares
y no saben que estamos en tiempo de paz, de alegría, de regocijo, en tiempo de entrar en paz. Amén. Y dice que había gente, que había villas, unas cerradas, pero había otras sin muros. Amén. Se declaró ayer, el día de ayer que acaba de pasar 14, de regocijo para enviar por porciones a cada uno de sus vecinos. La porción que yo te estoy dando hoy es una palabra, una comida, y es que alegra tu corazón, entra en la paz de Dios. Entra en la paz de Dios, regocíjate hoy que el Señor nos salvó. Amén. Y dice que esa alegría fue extendida a todas las provincias. Mardoqueo escribió porque él tenía anillos de sello. Tenía gobierno, gobernaba. Era decir, como el corregente, después del rey venía a él, pero un hombre que sabía enviar. Mira la diferencia de un pueblo que no tiene a Dios y un pueblo que tiene a Dios. El pueblo que no tiene a Dios es orgulloso y quiere que todo el mundo se lo humille. Pero el pueblo que tiene a Dios quiere llevar alegría a todos. Llevar la alegría del Señor a todas las naciones. Amén. Dice que escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes. Y yo quiero que tú entiendas esta parte. Porque cuando el Señor me llevó, se construyeron esos corazones, yo fui la que salió más contenta. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas la paz a alguien, y a pesar de que parece que estuviesen perdiendo, cuando salí y ellas me vieron y me acompañaron, salieron del consultorio y me acompañaron, y las ve y contentas de corazón, sabiendo que cuando Dios es nuestra defensa, no hay mal que pueda contra el pueblo de Dios. Amén. Y dice entonces, ordenándoles que la orden es, ordenándoles que el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, que celebrásemos cada uno, celebremos este día, que no haya queja. Yo le dije, ¿qué pasó? Dice, no, estas circunstancias, bueno, vamos a dar hoy, decretar aquí en tu casa, aquí en tu consultorio, doctora, día de alegría, que tu hermana venga y celebremos. ¿Qué celebramos? Una lectura bíblica. ¿Qué leemos? Biblia. Porque eso es lo que esa es la porción de la comida que yo llevaba. Amén. Entonces le llevé de la porción de lo que quería, de lo que debía comer, alegría, paz. Esos se tranquilizaron. Dios te bendiga, amada Vitalia. Un fuerte abrazo allá en Barranquilla. Entonces vamos mirando que cuando Dios decreta día de alegría, cero queja, pura alegría, alabanza, pandereta y venga. Porque cuando dice que la alabanza a Dios cambia las cosas, y allá se cambiaron las cosas. Pero cuando decimos cercanos, mi casa, pero los distantes son los que están afuera, los que no conocen, son aquellos de decirle Cristo. En este tiempo yo tengo que hablar de Cristo, pero voy a terminar esta lectura para entrar. Ellas cuando entendieron ellas y comprendieron esta palabra del Purim. Dice que está escrito para que nos acordemos de celebrar siempre que hay personas que pelean batallas y saben que dice que ellos no se sentaron, ellos pelearon y luego alegraron. ¿Por qué? Porque el que estaba con ellos. Y mientras Dios esté con nosotros, hermanos, todas las cosas obran para bien. Tenemos entonces, hoy viene siendo el 15º día y de cada año. Pero no lo celebremos como un rito, sino como que es algo que nos enseña a nosotros que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Y dice, como días en el que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, estamos declarando que hay paz de nosotros hoy tenemos la paz de Dios, y porque Dios se encargó de nuestros enemigos. Por eso deja la paz, busca la paz y desecha el enojo, porque es un tiempo de alegría. Dejemos todo en los pies de Cristo y vengamos a ofrecerle cántico de alabanza y adoración. Amén. Y entonces dice, era decretado este tiempo de media tristeza. Por eso tenemos que celebrarlo y entender que cuando nosotros adoramos a Dios todos los días, pero este día declaremos que hemos entrado en un tiempo donde toda acta y toda mesa que nos era contraria, todo lo que estaba contra nosotros, el Señor las quitó. El Señor reversó toda acta contraria, todas las actas contrarias que habían contra nosotros. Hay actas, la boca es un acta. Y hay personas, bocas perversas que maquinan, pero Dios esas actas también las quitó. Dice, ordenándole que celebrase. Amén. Hoy es el 15º día. Amén.
como los días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes de que tristeza se les cambió a alegría. Dice que es el Salmo 126. Ellos estaban en persecución con un edicto encima. Pero Dios cuida de su pueblo. Dios cuida de su pueblo. Todo lo que pensaron para mal, Dios lo convirtió en bien. Con esa palabra me desperté y no entendía. Pero después entendí, cuando llegué aquí como a las 11 de la noche, entendí. Porque es que esto es de entender, de que yo estaba mirando, pero cuando estuve con ella, orando con ellas sobre esos papeles, y a las 6 de la tarde el Señor les abrió la puerta con el abogado. Entonces, ellas tuvieron paz. Entonces, es que aquí no pensemos que me toca, que tengo, no, pensemos que todo está escrito, nuestra historia ya está escrita en el cielo. ¿Qué quiere el Señor? Obediencia. Todo lo sabe el Señor. Aquí no podemos forzar al Señor nada. Por eso dice que Él envió una orden, que estuviesen contentos y celebrando que el Señor, que Dios nos dio paz de nuestros enemigos. Pero también dice que cambió el mes de la tristeza, como había sido señalado. Alguien había decretado una mesa y echado para que ese mes y ese tiempo fuese de tristeza, matar al pueblo. Acuérdate que estaba hablando, cuando inicia Esther, está hablando de toda la tierra que le pertenecía, pero por eso dice Mardoqueo, cercanos y lejanos. Amén. Entonces dice, y cambió el mes de tristeza, se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. ¿Cómo estaban ellas? Tristes. Pero Dios me envió a mis vecinos. Digamos, fui hasta aquí en una misma ciudad, mis vecinos. Pero esta palabra hoy está llegando a los lejanos, como a ti, Vitalia, como los que vienen a escuchar más tarde. Este es un banquete que debe alegrar el corazón. Dios no escucha la queja, Dios escucha que tú hoy nos ha mandado a declarar. ¿Para qué? Para que no tengamos otro año de queja, sino un año de gozo, paz, alegría y de confianza en el Señor, de que Él ya tiene resuelto todo. Y que en esto que pasó este pueblo, que cuando era el día de la sentencia de cumplirse, Dios hizo una reversión. Y hoy es una nación que estaba en esclavitud, pero hoy está en su ciudad, en su nación, la está celebrando. Hoy es un día donde nosotros tenemos también dádiva a los pobres. Los pobres es una persona que está falta una palabra. Entendamos que estamos hablando, yo lo posiciono de la parte de la parte de lectura bíblica, lo que estaba compartiendo era comida, palabra que llena, que sustenta y que puede dar vida a las personas. Ella le dio vida, se levantaron. ¿Y qué pasó? Inmediatamente a las 6 de la tarde tenían una llamada. Pero también dice, y los judíos aceptaron hacer según había comenzado lo que les escribió Mardoqueo. ¿Qué dijeron? Aceptaron hacer según la carta que Mardoqueo les escribió. Obediencia. O sea, que todo ese pueblo, al dar, y si tuvieron obediencia. ¿Por qué? Porque Amán, hijo de Amadec, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Yo no sé cuál es el proceso que estaba, pero Dios ya lo quitó. Pero nosotros tenemos que tomar la determinación de aceptar hacer lo que se nos ha dicho para ver eso. Porque dice, si nosotros nos ubicamos aquí, nos estamos ubicando en Números 10, en Éxodo 17, cuando los débiles, Amán, el espíritu de Amalek, se metió con el pueblo de Dios, con el trono de Dios. Y es una guerra que había. Saúl no la pudo cumplir. Pero en Deuteronomio está que nosotros tenemos que exterminarlos. Y cualquier pensamiento, duda, falta de paz, esos opresores de nuestra bendición. Amén. Entonces, todo aquello que terminó, que tú ibas a pasar este nuevo año así, hoy decidimos nosotros bendecir. Hoy decidimos nosotros darle la gloria a Dios. Hoy decidirle, Señor, gracias, porque es mejor lo que tú nos das a lo que yo quiero hacer. Amén.
Y hay algo que nosotros tenemos que leer. ¿Y por qué te lo estoy leyendo? Porque algo me dijo, predica. Amén. Y lo predico precisamente para sustentar mi corazón. Amén. Porque cuando yo hablo del Señor, esa es la vida mía, hablar de mi nación, de mi pueblo, de mi Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí, dice, Proverbios 16, versículo 12. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman lo que hacen los reyes. La ira del rey es mensajero de muerte, versículo 14, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey estará la vida, y la benevolencia es como nube de lluvia tardía. Amén. Qué bonito es saber que hay que saber en ser entendidos. Todo lo que aquello nos está preocupando es porque nosotros queremos hacer, y Dios nos habla, todo lo que te preocupa, lo que tú veas que no te está afectando, ponlo en lo que de Cristo. Amén. Me ha dado tos. Pero hay algo que me llamó la atención de este capítulo de Proverbios 16, versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y eso pasó aquí. Dios tomó la decisión de acabar todo ese problema. ¿Y cómo vas a creer que había tenido un sueño? Y cuando ocurrió, y resulta que era cierto el sueño, y todo lo oculto salió a luz. Viste, fui de servicio, vine yo, pero Dios sacó a la luz. Amén. Confirmando el sueño. Toda obra de maldad, todo lo que no sea de Dios, será expuesto. Por eso tenemos que tener esperanza. Nosotros no podemos estar odiando ni teniendo que yo tengo la razón. A Dios no le interesa que ni tú ni yo tengamos la razón. A Dios le interesa que tengamos la paz de Él en cualquier circunstancia y hagamos una fiesta celebrando la victoria antes de verla. Amén. Por eso te leí después y te leí Proverbios 16, versículo 33. El hombre planea, hace, pero de Dios se va a cumplir lo que Dios determinó desde tiempos antiguos. Amén. Dice que más cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio, el rey estaba tan asombrado de dónde estuvo metido él. Y date cuenta que él se tomaba sus vinitos con el perverso, se da cuenta. Pero cuando se dio cuenta de todo lo que había en ese corazón, era quitarle el trono a él. Amalek siempre va por los tronos. El espíritu de Amalek va por destruir, por envidiar, por arrebatar, por atracar, roba, porque dice que el espíritu de Amalek es pillaje. Entonces, donde hay latrocinio y pillaje, Dios no quiere nada con eso. Amén. Pero dice que cuando él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos y a la horca. Estamos leyendo el edicto. El edicto era que se muriera el que lo diseñó, el que lo pensó, los amigos, los consejeros perversos, la casa, los hijos y todo, y fue despojado de todo. Todo aquello que quiera hacerte el mal, la guerra, tú tienes que saber que cuando Dios te hable, tú eres obediente como con la carta de Amán, pues Dios lo hará. Dios no solo necesita de nuestra obediencia, como dice el versículo, y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que escribió Mardoqueo. Ahí habla de algo, de leer, meditar y obedecer. Por eso llamaron estos días Purim, por el nombre de Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué ellos este edicto? Porque en Saúl no se cumplió. Le tocó el profeta Samuel con su daga acabar lo que Saúl no hizo. Matar al agageo de la línea de Amalek. Amalek no se le va a olvidar eso. Y quiso matar. Dijo, ya estoy posicionado. Voy a matar todo este pueblo. Amén.
Por eso tú y yo tenemos que discernir los tiempos, discernir lo que el Señor nos está hablando. Esa es la paz nuestra. Amén. Entonces dice que, y dice aquí la palabra, amén, que le llamaron Purim, porque la suerte que echaron contra el pueblo de Dios fue reversida. Y debido a estas palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento, quiere decir que vieron a Dios cambiar la suerte. Por eso Proverbio 16 es muy bonito leerlo. Amén. Entonces los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre los allegados a ellos, que no dejaran de celebrar estos días según estaba escrito tocante a ellos conforme a su tiempo cada año. No se celebra la fiesta como lo que estamos celebrando, es que Dios, en la injusticia, el rostro de Dios siempre está ahí. Lo que pasa es que está oculto. ¿Pero por qué? Porque Dios derriba máscaras, quita máscaras, expone lo que había oculto, aún más de lo que tú no imaginabas. Entonces eso quedó expuesto. Dice que hubo un tiempo de salvación. Amén. Y que estos días serían celebrados y recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades. Que estos días de Pur no dejan de ser guardados por Dios y que su descendencia jamás dejaría de recordarlo. Y la reina Esther, hija de Abijail, y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Lo que te quiero decir es que todo está escrito. Está aquí en la Biblia. Tú y yo podemos celebrar, tenemos que celebrar que todo plan perverso que haya hecho pillaje en nuestra vida, en tu vida. Cuando te hablo de ellas habían sido quitadas tierras, le habían sido quitadas muchas cosas, pero se dieron cuenta que cuando Dios llega, cambia la atmósfera. Amén. Y desde esa paz pueden hacer cosas. ¿Qué hicieron? Dios va a traer circunstancias en nosotros para que oremos. Pero quiero que Dios me resuelva porque yo tengo la razón. No, es para que oremos, es para que adoremos, es para que glorifiquemos su nombre. Señor, tú te vas a glorificar esta circunstancia. Se glorificó en una circunstancia con un rey que había dado un edicto que era irrevocable, pero hay una justicia divina que no es irrevocable, y es la palabra de Dios, que tú y yo, mientras seamos un pueblo de Dios santo, fiel, recto, Dios va a salvar lo que parecía perdido. Aquí era la vida, era la salvación. Amén. Amén. Se pensaba quedar con todo lo de los pueblos judíos. Acuérdate que si Mardoqueo se queda con todo lo de Amán, Amán se quería quedar con todo lo que había sido del pueblo de Dios. Pero lo que es del pueblo de Dios, es del pueblo de Dios. Nadie lo puede quitar. Amén. Y dice aquí, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados según le había ordenado Mardoqueo, el judío y reina Esther, y según ellos había tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de ayunos y de su clamor. ¿Qué se terminó? Un tiempo de ayuno. ¿Por qué? Porque dice que para que tú puedas ser escuchado por Dios, tienes que buscar un encuentro, levantar un altar. Toda la nación y las provincias levantaron ayuno, levantaron oración antes de ver. Pero también, ¿qué pasó? Hicieron fiesta luego, porque Dios respondió, amén, a su clamor. Amén. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Está registrado en el libro de Media y en la Biblia nuestra. Amén. Pero la grandeza de esto es que Dios mete en un tiempo, mueve un pueblo. Ahora no lo voy a explicar como hice con las jóvenes, porque no es que sea corto el tiempo, es que tendría que explicar todo el libro de Esther y parte del Antiguo Testamento. Pero lo que te estoy diciendo hoy es que ante toda circunstancia, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos pide hacer, Dios va a hacer cosas maravillosas. Va a sorprendernos con milagros inimaginables, sobrenaturales, porque nada es imposible para Dios. Amén. Póngala ahí en oración, princesa. Póngala en su rodilla esa palabra, porque Dios está hablándole a usted. Dios le está hablando, y cuando Dios está hablando, cubrimos esto con la sangre de Cristo
Pero hoy eso lo ponemos a los pies de Cristo y comenzamos a declarar hoy tiempo de gozo, alegría. Eso es lo que estoy declarando. Porque ya estamos sanos en el nombre de Jesús. Hay que poner lo que nos persigue a los pies de Cristo. Hoy estamos orando, es alabanza. Declaremos alabanza y adoración. Amén. Alabanza y adoración. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca del Purim, y esto fue registrado en un libro. Esto está aquí para ti y para mí. Tú puedes poner todo lo que te esté persiguiendo en las rodillas. Las rodillas son para eso. Las manos para levantarle clamor, pero también para glorificar el nombre. Esas mujeres que tenían una persecución verdadera, división familiar, latrocinio, que eran unas profesionales que también, y la vi, ¿por qué? Porque es división familiar por herencias. Pero la paz que da Dios es que nada nos vamos a llevar, y tenemos una tarjetita que se llama vida, y si tú se la prestas, otro se la toma, te la quita y tú te quedas sin vida. Clarito, como mejor imposible. Por lo tanto, todo el tiempo que yo pueda entregárselo al Señor, pongo todas esas circunstancias al Señor y declaro mi Purim. Declaro mi tiempo de que Dios ha establecido, el tiempo que el Señor me ha regalado. ¿Por qué te estoy diciendo? Porque ellas simplemente, ¿sabes qué hicieron? Leyeron Biblia y son católicas. ¿Estás entendiendo? Pero creyeron, recibieron al Señor. Y a las 6 de la tarde le entró la llamada. No porque fuese yo, fue que creyeron. Tú y yo necesitamos estos pueblos lejanos y cercanos, me refiero a eso. Que hay gente cercana que puede tener, pero hay gente que no conoce, hay gente que no sabe, pero cree. Y cuando Dios me envió a ella, Dios le dijo, tienen un llamado, tienen un propósito. ¿Y qué hicimos? Leer Biblia. No hay nada que cure a un cristiano más que la palabra. Leer Biblia, leer Biblia. Ningún hombre te va a dar lo que Dios te quiere dar, porque tú tienes un depósito de Dios y ese tiene dueño. Por tanto, que cuando tú vayas al Señor, dejes todo. Ellas dejaron las escrituras acá, dejaron el conflicto a un lado y se dedicaron a sentarse a leerlas. Puse a leer la Biblia. Yo solo tengo una cosa, es enseñar a leer la Biblia a la gente. Y ellas creyeron. ¿Y sabes qué? No sabían orar. Y le dije, bueno, doctora, orar. No sé orar como yo no oro bonito, doctora. Yo oro lo que sale de mi corazón. Y yo por eso le digo, cada quien tiene una forma de alcanzar a Dios. Esther le dijo al pueblo, hagan el ayuno y oren ustedes, que yo voy para mi cuarto también a orar. ¿Por qué? Porque la carga era de todos. Pero ellas, ¿qué hicieron hoy esas mujeres? Decidieron celebrar, se fueron contentas a comprar y a arreglar su mesa de su casa, a llevar la alegría a su mamá y no hablar de quejas, de prohibido la queja. En este tiempo está prohibida la queja porque pasa el año completo, el otro, que viene, igualito, quejándote. Por eso estoy diciendo que hoy estamos hablando de que todo lo que pasó, pero hoy declaramos que hay fiesta, Ellas con todas las circunstancias difíciles que tenían, que no las puedo contar, se decidieron celebrar el gozo del Señor en su corazón. Y yo no te estoy hablando solamente de Purim, yo te estoy hablando que ya tenemos fiesta, que Cristo es nuestra fiesta. Entonces, yo para que entendiera lo que son actas, es lo que sale de la boca. Cada vez que tú dices algo, si tú hablas en negativo, pues así va. Pero si tú dices, Señor, así es, esto tú dijiste de mí, tú dijiste que soy sacerdote, y eso ya hicieron. Y veas cómo levantaban los brazos, cómo cambió la atmósfera. Entonces, me di cuenta que Dios es para todo, lo dice la carta, para cercanos y lejanos. Y tenemos una orden, y es predicar la palabra. Por eso llevé de este banquete a ellas. Porque hoy cuando fui, no sabía cómo estaban las cosas, pero Dios sí sabe quién tenía la necesidad de un banquete, de una buena nueva de salvación. Amén. Amén. Y vamos a mirar aquí
Así que cada vez que pongamos, Señor, cúbreme, Señor, enséñame a leer enséñame a leer, dijo, enséñanos a leer la Biblia. Y eso fue lo que hicieron ellas. Leer la Biblia. Porque lo único que nos da paz es la Biblia. Y el milagro nuestro se llama Cristo. Y entonces me dijo, pero ¿qué hacemos con esa acta? Pues mire lo que pasó con el acta. ¿Qué pasó, pastora? Te estoy hablando de personas profesionales, pero que se transformaron en niñas, en discípulas. Eso es lo que nos falta, ser discípulos. Nosotros que estamos para aprender a ser, creemos, sí. Pero ¿qué más tenemos que hacer? Ser discípulos, que es la parte que se nos quiere olvidar. No es hablar tanto. Ella me dijo, pero no sabemos orar bien. Porque una cosa es rezar y otra cosa es orar. Y entonces yo dije, pues ¿quieren orar? Hablen con Dios. Hablen con Dios. Dios está esperando que nos sentemos, quitemos. Ellos tenían una charla negativa y Dios llegó y le dijo, bueno, hablen con Dios. Eso es lo que nos falta, hablar con Dios. Amén. Entonces dice aquí, versículo Colosenses capítulo 13 y 14. Y vosotros, estando muertos en pecado y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonados todos los pecados. ¿Qué pasó? El clamor que hizo. Un pueblo que tenía que haber regresado, pero se quedó. Pero Dios no abandona a su pueblo. Y esa es la parte que Dios está con cada uno. Después que tú lo recibiste, tienes que sentarte a hablar con el que te llamó, o el que te rescató, el que te habló, el que te dio vida. Y en esa paz, Dios no va a hacer ningún milagro en guerra. Dios va a hacer un milagro desde la paz, cuando decidimos creerle. Amén. Pero dice, y ahí es donde llegué con ellas, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Toda acta de decretos, tú mismo los escribiste ahí, Vitalia. Ponle esta palabra. Dios anuló este decreto porque Dios me dio vida. Por eso estoy hablando, por eso de eso se trata el Purim. Que hubo dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias. Quitándola, o sea, el Señor quitó el acta de los decretos. Un acta que tenía decretos, no uno. Pero todos esos decretos que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando. ¿Qué despojo? Pues hay que leer bien el libro de Esther. Amén. El libro de Esther nos habla, nos dirección a Cristo. Amén. ¿Qué hizo Jesús? El valor de la cruz es el que tienes que mirar, no la madera, no. Tienes que mirar de lo que la victoria que se obtuvo allí y que tú y yo caminamos en victoria. Dice que lo pasó lo mismo que las llevé para leer esta historia hermosa para ellas, pero para llevarles a esta palabra, a Colosenses capítulo 2, versículos 13, 14 y 15, y te lo sigo leyendo. Y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde triunfó? O sea, en la cruz tenemos un triunfo. Nosotros caminamos sobre victoria. ¿Por qué? Porque despojó. ¿Qué pasó aquí en Esther? Que el pueblo despojó. Hubo una reversión, un acta y una reversión. Claro, un acta con muchos decretos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Lo mismo que estás hablando. Entonces, esta palabra nos lleva a esto. A que todo lo que tú digas, que nosotros mismos somos los que tenemos, por eso la boca es, o sea, debemos aprender a usarla. Amén. Y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué dijo Esther? Los quiero en la horca arriba. Expuso la vergüenza. O sea, ¿qué hizo Jesús? Los avergonzó públicamente. Porque todo lo que habían preparado en la cruz en contra del ungido Dios, nuestro Señor Jesucristo, era para darnos vidas. Era para darnos vida en abundancia. Amén.
es para que hoy tú y yo celebremos a Cristo. Cuando tú y yo vamos al Señor, no podemos ir con una, dice, está escrito, que cuando vayamos a la presencia del Señor, no vayamos con carga. Si lloramos, lloramos, pero simplemente así sea llorando, gracias Señor, porque me estás dando un crecimiento. ¿Qué me quieres mostrar con esto, Señor? Hoy pongo como María esas cargas a tus pies y para que suelte el mejor perfume y aroma y mi clamor y mi oración sea escuchado. Pero yo te quiero dar gracias, Señor, porque como dice el Salmo 126, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y entonces esa que no sabía orar, oró. Y ese es el poder del Evangelio. Que tú y yo, si damos a los otros, Dios nos da a nosotros. Pero si yo solamente estoy pensando en mí, no estamos haciendo el ministerio del Evangelio. Y el Evangelio es mostrar el reino de los cielos, el poder de Dios. Amén. Amén. Cuando me olvido de mí y pongo a Cristo como el centro, entonces comienza el Señor a mostrarme su obra. Eso hizo Esther. Esther, con todo y reina, sabía que había sido llamada para un tiempo, como tú y yo hemos sido llamados para este tiempo. Amén. Y eso fue lo que estuvieron ellos. Ustedes fueron llamadas. Y yo he visto como niñas, es que yo estaba buscando gente con corazón de niño, pero no niños que hablen como niños, sino que se enamoren del Señor como niños. Sí, princesa. El Salmo 126. Dice que aunque un tiempo, el tiempo que este pueblo estaba llorando, regresaron ¿con qué? Con gozo, con alegría, con cartas de bendición. Y dice que, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, amén, o de reposo. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Yo no puedo decir que si yo porto a Cristo, como le dije a ella, a ver, parecían, la hubiera visto, porque la doctora es un poquito regañona, pero cuando comience a hablar de Dios parece una niña. Amén. Amén. Y entonces se sentaron. Y el hecho simplemente de ser obediente, dice, hay que hacer lo que dice. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Moisés. O sea, si esto tenemos escrito, esta Biblia, nosotros tenemos que ser obedientes con la palabra. La palabra tú la comienzas a soltar, y hasta los aires, todo obedece. ¿Por qué? Porque están escuchando la palabra. Así es, y a dar gracias al Señor. ¿Por qué? Porque dice que estamos de fiesta y quiere escuchar que estamos de fiesta. Amén. Entonces dice que debemos permanecer humildes llevando la palabra. Mi gozo es ese, pero en respuesta, el hermano de Dios me respondió a mí. Me mostró el sueño, no lo voy a decir, pero Dios nada es oculto, hermano. Y todo lo que ore, todo lo que le digo, prepare para ti, en contra, para mal, sea cualquier circunstancia. En un momento dice que en el día del decreto para matar al pueblo, ese mismo día, en las actas que eran contrarias, como dice Colosenses 2, versículo 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hay que caminar una historia, pero mira lo que derribó Jesús. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso, por sus llagas, tú y yo somos curados. Esa otra predica a otra persona. Las llagas de Cristo nos curaron, las llagas de Cristo soltaron sangre preciosa. La sangre de Cristo nos arropó, la sangre de Cristo nos curó, la sangre de Cristo tiene poder, porque por sus llagas fuimos curados, fuimos sanados y llegó esa paz. Amén. Amén. Ya no vivimos cosas, ahora vivimos lo que habla el reino de los cielos, nuestro reino de poder. Y eso es lo que quitamos, eso es lo que estamos hablando ahí. De pronto este pueblo no conoció ese poder de Dios, pero en ese tiempo conoció al maravilloso Dios a que tú y yo servimos. Pero cuando te dije, ellos, dijo la carta, salvación para cercanos y lejanos.
Por eso tenemos que predicar y predicar el Evangelio. Por eso tú y yo, esas cartas somos tú y yo. Ahora esas cartas somos tú y yo. Ahora esas cartas para predicar el Evangelio somos tú y yo. Ahora tú y yo llevamos el reino de los cielos a todas las naciones y lo predicamos. No mires, no te veas pequeño, aunque le hables a uno que necesita que tú abras la boca. Mira cómo tenía la boca, no doy por orar. Yo no bajé mi rostro, no soy yo, te está hablando el Señor. Ora. Y oró porque cuando nosotros aprendemos a tener corazón, yo le digo, yo no sé por qué era que llegué a su vida un día, no sé por qué las conozco, no sé por qué se me movió hoy, pero estaba en una circunstancia difícil y dijeron, renúncienme a la queja hoy, porque estamos de fiesta. Amén. Estamos de fiesta. Y entonces dice aquí en Marcos 16, que cuando tenemos la mente de Cristo somos sanos. Tenemos victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y dice aquí que tú y yo estamos comisionados. Yo le dije a ella, yo no sé qué tiene que hacer con ustedes, pero un propósito grande para tremendo ataque, tremenda cosa que les dio Dios. Y entonces, si hay un tremendo botín, yo estoy sacando de cuenta, me hicieron esto, Señor, mira, te lo pongo a ti, Señor, mira, Padre, tú lo vas a usar, y estás aumentando cuenta de bendiciones, porque estás hablando bonito, y porque no estás odiando, porque tu corazón se sana, y eso es lo que Dios quiere. Amén. Amén. Y dice aquí, por eso somos cartas, y no cartas como la gente piensa, somos cartas para hablar de nuestro reino, somos enviados. Entonces dice el Señor, Jesús comisiona a los apóstoles, si te das cuenta, iniciando, bien que lo dirán ellos, pero entonces los lanzó. ¿Y cómo viene el crecimiento? Cuando nos envía. ¿Cómo vamos a decirnos que esté perfecto? Dice que en su perfección, dice, había incredulidad y dureza en su corazón, versículo 14 en Marcos 16. Pero Él los envió, les reprochó y les habló de su incredulidad y dureza en su corazón, porque no habían creído a los que le había resucitado, que había visto resucitado, a sus discípulos. Pero igualmente les dijo, los envió, dijo, esto hay que hacerlo crecer. Hay circunstancias que tienen que hacernos crecer y hay que pasarlas. Y yo creo que ellas hoy entendieron que no es con mi fuerza, no es con ejército, sino es con el poder del Santo Espíritu. Amén. Podemos tener peleas y batallas, pero todas son de Dios. Todas son de Dios. No peleemos batallas que no nos pertenecen. Es que Dios se quiere glorificar. El pueblo de Dios no salió sin una espada. Salieron con sus cosas a una dirección, al desierto, a cruzar el Mar Rojo para el desierto, pero iban para la libertad. Amén. Por eso busca la paz de Dios. Marcos 16 dice, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros solamente vamos a hablar y avanzamos. Dejemos una palabra y avanzamos, que Dios se encarga. ¿Cómo las tiene Dios ahí? La está entrenando Dios. Y yo que fui obediente porque sentí ayer que tenía que ir y me dio la cita, precisamente ella misma la dio. Como que me quería ver. Entonces, hoy estaba listo. Todo, siempre el Señor prepárame esa gente. Prepara esos corazones que puedan dar un tratadito. Tantas personas somos enviados. Por eso las cartas a los cercanos y a los lejanos. A veces hay gente apartada, lejanos. Amén. Amén. Y dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas.
Y nueva lengua, ¿qué es? Nuestras lenguas celestiales, pero también el don de poder entender idiomas para que podamos predicar el Evangelio. Que Dios es tremendo. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de nuestro reino. Amén. Y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. ¿Y qué dice? Dios nos envía, no estamos solos. Al lado nuestro está el Señor hablando, nos escúchame, háblame. Al lado te dice, pero háblame a mí. ¿Por qué te estás escuchando tanto a tú? ¿Por qué tú quieres tantas cosas? Y si yo te estoy llamando es que estés aquí. Esas zapas que consiguieron ahí sentaditas, leyendo la Biblia, escuchando la palabra. Terminaron de hacer la oración más grande. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios vea tus manos arriba. Gloria a Dios. La oración más grande y la que Dios más ama. Que le demos la gloria a Él. Y la hubieras visto. Y yo la admiraba. Y me sentía tan feliz de ver a alguien darle la gloria a nuestro Padre eterno. Cuán poco nos amamos cuando no amamos como Dios ama. Amarnos a nosotros es amar a Dios. Amar este templo, somos el santuario que Él escogió ahora. Pues tenemos que tenerlo preparado. Esas son las cartas de Mardoqueo. Hagan fiestas, celebren, pero póngalo en tu corazón, en tu mente, en tu ser, con todas tus fuerzas, porque somos de Cristo. Profesemos nuestra fe. Ay, Sharakataba y Sharabasaya. Cuando yo lo veía, las veía a ellas con todo el dinero, con problemas y todo. Pero ¿sabe qué le quitó? Le dio paz. Una oración. Sentarse, hablar con el Señor. Dios quiere hablarnos, pero nosotros no queremos escucharlo. Pero ¿qué dijeron? Fueron obedientes a la carta. Hay una carta que se llama victoria. Fue colocado en la cruz. Y el Señor hoy, esa es la paz de Cristo. No la va a entender el mundo, que en medio de la tormenta y conflicto, Cristo dormía. Para eso están para nosotros. Y dice aquí, y tomarán en las manos serpientes, y si beberían cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, somos de Cristo. Bueno, la encomienda en el mundo en que estamos. Pero dice que aquí está el Señor con nosotros. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Él cumplió su misión, nos mostró nuestro reino, nos encomendó, nos envió, nos dio de su autoridad y la aportamos en el nombre de Jesús. Pero dice que aun con toda su autoridad, Él está con nosotros. Aunque tengamos la autoridad del Espíritu Santo, está aquí. El reino del cielo, de los cielos, hoy me está viendo a ti y a mí. Porque es la paz de Dios. Por eso tenemos que apartarnos, no apartarnos del mundo, sino tener un lugar para poder encontrar el nuevo día. La paz para acostarnos, desechando de nuestro lugar los pensamientos, Señor. Tú me diste una tarjeta, tengo tantos años. Uy, Padre, me toca esto. No. Yo voy a hacer fiesta, Señor. Este tiempo que tengo es tiempo de fiesta. Es un tiempo donde yo tengo que disfrutar del tiempo contigo y hacerte mi deleite. Porque el que tiene el control de Dios. Cuando le queremos quitar el control de Dios, entonces ahí se agarrémonos. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos está hablando. Y es que nos está llamando a una relación con Él. Ellas hoy entendieron que la quiere amar. Que Él siempre nos va a amar.
Y dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron. ¿Qué salieron ellos a hacer? Fiesta. La fiesta estaba en la calle, ellos estaban prendiéndola, estaban predicando. ¿Qué hicieron ellos? Fueron cartas. El Evangelio es la carta de amor del reino de los cielos. ¿Qué hicieron ellos con ese poder? Carro, plata, oro. Pedro lo dijo al de la hermosa, que estaba lisiado. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¡Pum! Y se levantó y para adentro para la iglesia a adorar al Señor. Ese es el ministerio nuestro, es llenar la tierra y a todas las provincias y todas las naciones de este poder del amor. El poder del amor es el Evangelio. Ese es el verdadero misterio nuestro, el reino de los cielos, al que pertenecemos y servimos. Y que somos totalmente diferentes y un diseño especial. Dice que Él envió varios con diferentes diseños para la nación. Ninguno se parece a otro, pero tu diseño tiene un campo y tiene gente. Amén. Porque necesitan de tu testimonio. Y por eso hay que pasarlos para no morir en el desierto. Y ellos saliendo, ¿qué hicieron ellos? Salieron, obedecieron. ¿Qué hicieron los de Esther capítulo 9? Salieron, obedecieron la carta de Mardoqueo. Esto es una carta, la Santa Biblia es nuestro testamento y es nuestra carta. Pues tenemos que leerla y obedecerla. Amén. Y dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, cercanos y lejanos, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que decía. Ayudándoles, ¿qué es nuestro Señor? Aquí está el Señor ayudándome. A ti también. Y confirmando. ¿Qué quiere decir? Que cuando vi esa paz que quedó allá, en ellas, ellas se restauraron en la paz, entendieron algo. Y es que aunque veamos las cosas que están perdidas, el trabajo de Dios es manifestarse, glorificarse allí. Porque si Él hace un envío de predicar su palabra es porque había muchas cosas perdidas, muchas almas perdidas. Pero dice que predicaron en todas partes, ayudándole al Señor. Tenemos la compañía de Él, tenemos el Espíritu Santo y confirmando la palabra con las señales que decían. ¿Cuáles fueron las señales? La paz. La señal del ministerio de Cristo es la paz. Amén. Que no la da el mundo. Porque tú vas a encontrar, tú te vas a dar campañas políticas y al día siguiente no te conoce el político. Cuando tú pones tu confianza en Dios se abren puertas, pero Dios no abunda en la queja, porque los que se quejan mueren en el desierto. Pero los que creen, y yo sé que hay circunstancias difíciles y necesitamos ser levantados, pero Jesús nos enseñó cómo caminar y que nosotros no tenemos el control de nada. Y cuando queremos tener el control de las cosas, pues padecemos. Pero cuando recibimos al Señor y recibimos esa palabra y la llevamos al corazón, ella va a transformar nuestra vida y va a traer fiesta, un purín, el rey entonces se va a alegrar y hemos hecho de él nuestro deleite. ¿Y qué pasa en ese deleite? Entonces se deleita y tiene contentamiento contigo y conmigo. Hay que preguntarnos siempre. Por eso Mardoqueo y Esther dice que escribió una carta para los cercanos y lejanos, porque de ese gozo no se podía perder nadie. Como de este gozo, cuando tú y yo predicamos, no se puede perder nadie. La tierra será llena de su conocimiento. Así que hoy hasta aquí me ayudó el Señor. Son las 1, ¿qué hora es? 1:12. Y doy gracias al Señor por la victoria que tuve en mí por esta palabra, porque Dios es más grande. Vamos a leer el Salmo 105. Dice aquí el Señor: ¿tú eres pueblo de Dios? ¿Eres pueblo de Dios? ¿No te pueden tocar?
Si vas a pasar proceso, es que gente piensa que no te pueden tocar, no. El proceso es para afinarnos, para crecer de una vez. Tomar la decisión de crecer. Porque cuando yo las vi a ellas cómo oraban. Y la otra decía, te amo, Jesús. O sea, algo que a mí me gusta decir, que la gente diga a Jesús que le ama. Que lo trate como un novio, como un esposo. Y ellas, a las 6 de la tarde, enviaron esos papeles. Porque la respuesta exactamente, envíeme los papeles, ¡pum! Ay, bueno. Entonces, desde la paz del Señor es que vamos a conseguir respuestas. Amén. Y dice aquí la palabra. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Salmo 105, versículo 7 voy a comenzar. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y su juramento con Isaac. No tengamos en menos esto, estos hombres pelearon sin ver y caminaron porque se enamoraron de Dios. Pero esa promesa de Abraham está aquí hoy en nosotros. Juró a Isaac. ¿Por qué? Porque en Isaac comenzaron a verse la manifestación de la heredad, el galardón de Abraham, de sus descendencia. La estableció Jacob por decreto, o sea, acordó pacto con Abraham, dice, con juramento a Isaac, y la estableció Jacob por decreto. Dice, y a Israel por pacto sempiterno. Leemos la Biblia. Ahí está bien sellada esa palabra, y tú y yo pues somos benditos. Por eso lo único que tenemos que pelear aquí en esta tierra es la bendición de Dios. Lo demás no vale nada. Tener a Cristo y amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Entonces, tener la bendición de Dios vale más que el oro y la plata. Amén. Diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Tenemos heredad. La promesa de Dios que te dio esta heredad. Tenemos que pelearla. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase. Y por causa de ello castigó a los reyes. Por causa de ti y de mí, pueblos y naciones han desaparecido. Para que entiendas que somos nación santa. Y que aunque estemos en una porción por allá, pueblo, donde esté uno de Dios, un pueblo santo, hay nación. Y lo demás, Dios se encarga. Somos nación santa. Amén. Somos enviados, embajadores, nación del reino de los cielos, aquí en la tierra. Y dice, no toquéis, digo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mi profeta. Y yo te quiero aclarar ahí es que todo lo que es de Dios, Dios lo guarda y lo cuida. Pero dice que en este caso, a los que Dios llama, escoge y unge, no pueden ser tocados, ni siquiera con la lengua ni con la boca de alguien. Y no hagáis mal a mi profeta. ¿Por qué? Porque los ungidos son líderes y los profetas dirección a la iglesia. Entonces es un encargo. Y dice que no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a la reina. Y en cualquier situación, Dios siempre va a tener uno listo para introducirnos al propósito y ampliar la promesa. Hoy te damos gracias, Señor, por este momento en el Salmo 105, las maravillas de Jehová a favor de Israel. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Dios de los santos, Padre Santo de los santos. Le damos gracias, Señor, porque hoy el Salmo 105 dice, versículo 42, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos. Le dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Todo lo que Dios dio a darte ya está hecho, está listo. Porque esta labor y los pueblos heredaron. Era un pueblo que había sido desobediente. La tierra de Canaán estaba lista y el pueblo iba para allá a su heredad. Hay cosas que llegarán a nuestra vida sin haberlas trabajado.
pero debemos estar en la obediencia. No podemos querer las bendiciones sin estar en la obediencia, sin creerle al Señor. Amén. Y dice, pero nos entrega esas bendiciones, no para derrocharlas con el mundo. Dios sí me da mi carro, casa, beca, no. Es para qué, para guardar sus estatutos y cumplir sus leyes. Aleluya. Entonces, el propósito de nuestra bendición es ser de bendición en nuestra casa y alrededor de los nuestros. Y donde no te entiendan, no te mates. Porque hay pueblo. Pueblo hay, como dijo Pablo. Pueblo hay en esta ciudad. Amén. Así que hoy te damos gracias, Señor, porque tuya es la gloria, tuya es la victoria, Señor. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga a todo el pueblo, amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Padre, hoy nos vamos a dormir, sabiendo, Señor, que hay bendiciones mil, Señor. Qué grandes bendiciones, que estamos llenos de bendiciones. En la Biblia podemos leer y si podemos sacar todas las bendiciones que tenemos, pero debemos estar bajo una obediencia. Cada capítulo bíblico tiene un contexto y la obediencia tiene ahí una bendición. Así que nosotros hoy, Señor, te pedimos que nos honre con tu presencia, que el Espíritu Santo nos cubra con su amor, nos guíe a buen camino de rectitud. Que hoy, Señor Jesús, nos cubras con tu santo manto, que tu sangre preciosa esté derramada en nuestras casas, nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestra descendencia. Abrázanos, Señor. Dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Potente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Gracias, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y haga, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Dice el Señor aquí, en número 6, vamos a ver para despedirnos. Dios te bendiga, Vitalia. Espero que esta palabra te haya ayudado. María José, hija, Dios también te bendiga por estar escuchando ahí, estar aquí en mi lado y también apoyando esta causa. Dios les bendiga grandemente. Y dice aquí que busquemos al Señor porque le amamos y tenemos una relación con Él. Y entonces cambiarán las cosas. Todas las cosas con Dios cambian cuando comenzamos a tener una relación con el que la va a dar. Porque si Él es que la va a dar, pues mi relación tiene que ser con Él, tiene que ser muy clara, muy hermosa. Dice la bendición sacerdotal. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Nadie puede maldecir lo que Dios bendijo. Somos un pueblo bendito de Jehová para llevar su palabra a las naciones. Así que de esta paz que el Señor me ha dado y saber que la obra no termina y es enamorarnos de que nos ama. La palabra es clara, Cristo te ama. Cristo te ama y si Cristo te ama, pues yo me enamoro de Cristo. Amén. Y si Cristo me ama, me dejo amar. Y si me quiero dejar amar, leo la palabra. Y, quiero un poema de amor. Cantares. Ruth, Esther. Pero quiero un poema de amor, Génesis. Quiero un poema de amor, Apocalipsis. Leer la Biblia. Dice el Señor a Josué, medita este libro, aún estando en tu cama. Leerlo y meditarlo. Vamos a hacer con esa palabra, para no dejarla, para prosperar. Si no la meditamos, ¿cómo queremos prosperar? Es meditarla, no aprenderla, es meditarla, es creerla y llevarla a nuestro corazón. Dice aquí la palabra. Nunca, versículo 8, Josué 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la santa palabra, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Deuteronomio 6 es clarito. Si no quiero todo, pero no quiero relación con Dios, me acabo. Pero si yo quiero y escucho las cartas de amor de mi testamento, a lo cual yo tengo derecho, porque entro en obediencia a los estatutos, decretos, mandamientos
y hago al Señor mi deleite y mi porción diaria. Y dice, lo voy a leer en la boca. ¿Qué dice? Lo que estamos haciendo, leyendo, leyendo, amén, leyendo la palabra. Si la leemos y la leemos en voz alta, como estoy haciendo realmente, eso es lo que está haciendo, soltando la palabra a los aires. Nadie me escuche, no me interesa, yo estoy predicando porque estoy en obediencia. Y gloria a Dios que estás ahí, Vital, y mi hija María José. Pero sé que otros lo verán. Amén. Pero lo más importante es que salga por tu boca esta palabra, no otra. Amén, que aprendamos a hablar, como dijo la doctora. Quiero hablar con usted, no, doctora. Usted hablar con su lengua que Dios le dio, con la palabra que Dios le dio. Usted va a hablar porque usted va a tener una relación con Dios. Y cuando tenga una relación, aprendemos a hablar como habla el cielo. Amén. Y dice, de noche meditarás. ¿Qué estamos haciendo ahora? Meditando. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que Él está escrito. Que hagamos conforme a todo lo que en esta palabra está escrito. En nuestro testamento está escrito. Conforme a lo que está aquí. Puede venir ley del mundo, listo, si estamos aquí. Pero te das cuenta, Mardoqueo viene de un hombre que no se doblegó y se arrodilló ante las cosas del mundo. Por eso fue atacado. Amén. Y dice aquí, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si seguimos a Cristo, nuestro camino prosperará. Y todo nos saldrá bien. Así que hoy Dios les bendiga, que el Señor nos abrace con su presencia. Bendiciones. Te habla tu pastor y profeta Liliana Ariza, Salamanca, Iglesia Jesucristo el Ángel. Bendiciones. Bendiciones.